Hola, estamos acá en un podcast con el Instituto de la Conversación como parte de un proyecto que se llama Palabras Pendientes por la Participación Ciudadana. Me presento, yo soy Juliana Martínez Victoria, soy estudiante ya de últimos semestres de Derecho y Literatura en la Universidad de los Andes. Tengo 23 años y pues formé parte de la primera fase de Palabras Pendientes y estoy muy feliz de estar acá con ustedes hoy. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Antonia Maruri. También soy estudiante de Derecho, pero yo voy a entrar hasta ahora a tercer semestre. Estoy acá también por el conversatorio de la cabina que pusieron en la universidad, que pues participé, entonces me invitaron a grabar este podcast. Bueno, pues entonces yo me llamo Florence Tomás, yo soy psicóloga de formación, pero soy ante todo feminista, vieja feminista de la primera generación de feministas, creo, en Colombia. Fui profesora titular de la Universidad Nacional toda la vida, pues tengo no sé cuántos años de Universidad Nacional, ya estoy pensionada y dedicándome desde hace muchos años a escribir, a viajar a todo lo largo del país para contagiar a las mujeres de sus derechos. Es lo que más me ha apasionado en la vida. Esto yo creo que pues no voy a dar toda la hora de vida, yo creo que no sirve mucho. Entonces esto. Bueno, entonces, Florence, usted lleva casi 6 décadas trabajando por los derechos de las mujeres y su participación ciudadana. Cuando comenzó la situación de las mujeres, ni siquiera se nombraba en público. Ese fue el silencio del que partió. Hoy nos enfrentamos a un silencio distinto. Aunque el tema está en la agenda pública, muchos callan ante la regresión y el cuestionamiento de derechos de las mujeres ya conquistados. ¿Cómo analiza usted este contraste? Pues sí, es verdad, es un gran contraste que de pronto es algo, yo no lo veo como muy extraordinario, yo creo que es dentro de lo normal tal vez porque estamos en un momento difícil, inclusive políticamente en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo, pues creo que eso tiene un papel evidentemente. Es cierto, yo cuando inicié a reflexionar sobre las mujeres, inclusive cuando llegué a Colombia, llegué en 1967, ninguna de ustedes dos había nacido y había mucho tiempo para que nazcan todavía, se hablaba de la mujer colombiana, ni siquiera en plural, es decir, el primer trabajo que nosotras tuvimos que hacer desde la Universidad Nacional, ¿no? Soy coordinadora del grupo Mujer y Sociedad, que ya tiene 40 años en la Universidad Nacional. El primer trabajo que tuvimos que hacer es por lo menos empezar a hablar en plural, hablar de las mujeres colombianas. Y pues sí, hicimos un gran trabajo durante muchas décadas. Tenemos en todo el grupo Mujer y Sociedad, tenemos unas 15, 20 libros de investigaciones relacionadas con la vida de las mujeres, con los derechos de las mujeres, con la ciudadanía, con la participación, con el conflicto armado y las mujeres, con múltiples temas. Y pues sí, hubo un auge, creo que lógico para mí es que yo participé de este auge de empezar a visibilizar a las mujeres en este país y a visibilizarlas en plural, ¿no? Desde la diversidad, inclusive muy rápidamente. A pesar de que yo tengo que confesar, y creo que es importante decirlo, que evidentemente nosotros iniciamos trabajos en 1900, en la década de los 80, ¿no? A pesar de eso, muy poco a este momento teníamos tantas urgencias cuando empezamos a hablar de mujeres en Colombia, que evidentemente dejamos un poco de lado, y eso hay que decirlo y confesarlo sin decir, yo no tengo ninguna culpa en esto, porque después fue distinto. No hablamos mucho ni de las mujeres afrodescendientes, ni de mujeres indígenas. Es decir, teníamos tantas urgencias, de verdad que eso fue un poquito más tarde, cuando ya se habló del enfoque de género a partir de los 90 y todo esto. Entonces, es eso realmente lo que empezamos a hacer, es visibilizar a las mujeres en este país, es descubrir que había realmente unas brechas de género impresionante en todos los espacios y empezamos también a trabajar mucho en relación con violencia, que empezamos a nombrar también en plural, puesto que cuando llegué se hablaba de la violencia, así la violencia inclusive con el conflicto armado, imagínense, la violencia, ¿cuál violencia? Entonces nosotros empezamos a caracterizar la violencia contra las mujeres y hablarlo en las violencias contra las mujeres.
Eso es un trabajo, pues no lo puedo resumir ahorita, pero es un trabajo que hicimos durante las primeras décadas con investigaciones. Lo rico es que en la Universidad Nacional nos reconocieron nuestras horas, que era de 12 a 2 en mi oficina, todos los jueves. Empezamos a ser 6 mujeres, después fuimos 12 y somos 15 actualmente, todas de una cierta generación, ¿no? Casi todas las mujeres del grupo Mujeres Sociedad tienen más de 70 años. Hay algunas jóvenes que se metieron, que dejamos entrar, pero pues de verdad es un grupo particular en ese sentido, es un grupo que tiene sus décadas de trabajo. Entonces, sí, es decir, pues bueno, entonces ustedes me preguntaron para que no me vaya muy lejos, porque si no me tienen que parar cuando me pongo a el contraste. Porque dicen que ahora, pues, aunque el tema esté en la agenda pública, muchas callan entre la agregación y el cuestionamiento de derechos de las mujeres. Probablemente eso, es decir, es un cambio, empezar a hablar de las mujeres es un cambio cultural tan fuerte para un país, un continente latinoamericano tan patriarcal, tan todavía con huellas colonialistas tan fuertes, que evidentemente, es decir, eso rompió muchas cosas culturalmente y pues nos volvimos visibles de alguna manera, ¿no? Inclusive políticamente nos volvemos visibles, a pesar que justamente hay que decirlo, ¿no? El espacio de la política es el espacio por excelencia de los hombres. Ahí ha sido muy grave y sigue siendo muy grave. No tenemos 30% de mujeres en el Congreso actualmente, ¿no? Ni con el nuevo Congreso. Tenemos 20%, 29%, no lo olviden, ¿no? No tenemos ni siquiera la ley de cuotas en política. Pero bueno, eso es un paréntesis. Entonces, sí, realmente nosotras podemos decir que ayudamos a que las mujeres sean cada vez más visibles. Lo logramos de una cierta manera. Hubo múltiples investigaciones. Desde la Universidad Nacional creamos la Escuela de Estudios de Género, donde hay maestría y doctorado, donde, es decir, gracias a las investigaciones del Grupo Mujer y Sociedad, creo que sí hicimos una gran tarea y ustedes dicen, entonces, es muy chévere encontrarme con las jóvenes porque sí, yo siento que hay cuestionamiento ahora de cosas que para mí es muy extraño, que me dicen que muchas callan ante la regresión y el cuestionamiento de derechos de las mujeres ya conquistados. ¿Cómo analiza usted? Yo no sé, yo creo que, por supuesto, políticamente actualmente no estamos en el mejor momento. Sí, yo creo que hay, del punto de vista política, hay un objetivo, es tratar de callar las mujeres en la medida de lo posible, porque lo que no saben esos señores es que va a ser muy difícil callar a las mujeres. Yo no creo mucho en eso. Yo creo que hay momentos en que se rebaja un poco, son como olas, ¿no? Pero yo creo que es un imposible. Yo creo que lo que hemos logrado con las mujeres es absolutamente imposible callarlas. Entonces, tal vez hay un momento de desánimo actualmente de las jóvenes. Yo creo que sí, pero quiero decirles a este propósito justamente que hay un problema ahora de mi viejo feminismo con las jóvenes y con los feminismos en plural, ¿sí? Lo mío es todavía un feminismo en singular. Es decir, yo creo que no nos encontramos suficientemente, por eso estoy muy feliz de estar con dos jóvenes, ahí muy jóvenes. Yo creo que hay una falta de encuentro intergeneracional. Realmente no sé mucho qué piensan las muy jóvenes en relación al feminismo o a los feminismos, o como se dice actualmente, hay una profesora en la Universidad Nacional, en la Escuela de Estudios de Género, que dice inclusive que el feminismo ya no. ¿Por qué seguimos hablando de feminismo? Eso ya no existe. Ahora hay que hablar de postcolonialismo, hay que hablar de... Pues ella es profesora en la Escuela de Estudios de Género, ¿no? Pero dice que el feminismo pasó. Bueno, entonces está todo eso y qué rico poder tener encuentros con las jóvenes para saber qué piensan, cómo ellas ven el futuro, ojalá, cómo recorren un poco lo que hemos hecho mi generación, porque, por ejemplo, encuentra a veces muchas jóvenes que no han leído El segundo sexo, eso, ni Simone de Beauvoir, ni Virginia Woolf, ni un cuarto propio, es decir, no les interesa o no es que no les interesa, no es eso, no hay que decir eso, pero no están con sus teléfonos, con sus redes sociales, tienen otras fuentes que tal vez son muy chéveres y que yo no conozco, por ejemplo, sí, ven, es complicado. No sé si a ustedes les parece que falta
estos encuentros intergeneracionales, porque si no creo que hay un peligro en que podemos dejar de hablar de feminismo y encontrar otra palabra, otra cosa. Es decir, no sé qué piensan ustedes de esto. Bueno, yo creo que los encuentros intergeneracionales sí son súper importantes, sobre todo porque lo que tú dices, nosotras nacimos en un contexto en el que, por ejemplo, yo nunca me cuestioné si podía o no entrar a la universidad a estudiar, yo nunca me cuestioné si podía llegar a tener una educación, si podía llegar a trabajar, porque eso era algo que ya se daba por sentado, son cosas que yo ya daba por sentado a las cuales podía acceder, y esto no era así antes. No. Entonces, yo creo que si no se tienen esos encuentros intergeneracionales, pasa lo mismo que con la memoria del conflicto armado. Si uno no realmente no conoce todo lo que ha tenido que pasar para que nosotras el día de hoy podamos salir a votar, podamos estudiar lo que queramos y podamos tener autonomía económica, entre otras muchas cosas, no, no vamos a lograr valorarlo lo suficiente, lo vamos a dar por sentado y vamos a creer que eso siempre ha sido así y que no hay una posibilidad de que eso deje de ser así, porque esa es una posibilidad con todo el movimiento pues que se está dando ahorita políticamente de la regresión de los derechos de las mujeres, pues tenemos que entender que esta es una lucha y yo creo que nuestra lucha ahora difiere un poco porque ya no es conquistar eso que ustedes ya conquistaron, sino mantenerlo. Es luchar porque eso no cambie y por entender la importancia de la lucha que conllevó a que nosotras tuviéramos esas cosas. Y también me parece interesante que, por ejemplo, en el contexto político, yo Sí. creo que hablar de feminismo en el contexto político es extraño porque el feminismo se asocia a la izquierda y pues en Colombia la izquierda está de alguna manera demonizada, es decir, sobre todo en mi situación que yo soy estudiante de los Andes, es decir, de una universidad que está llena de personas privilegiadas con dinero que pueden acceder a un semestre que cuesta más de 26 millones de pesos, pues claro, la Sí. tendencia política se va hacia la derecha. Entonces, cuando uno se pone a hablar de feminismo, la tratan a uno de comunista, también se ¿Verdad? asocia de En los izquierdosa. Andes no se puede hablar de feminismo. No, sí, sí se puede Sí, hablar de sí, feminismo. Claro que sí, lo que digo es, sí. dependiendo el grupo de No, personas con el que uno de esté, acuerdo, sí, no, yo entiendo. Claro. cambia porque la gente no entiende que el feminismo no se trata ni de izquierda ni de derecha y que es No, una de lucha acuerdo, que de está acuerdo. separada de esos dos extremos que están además polarizados en Colombia. De acuerdo, Entonces, sí. socialmente se vuelve un tema que puede volverse una discusión. Ahora, yo creo, como un poco entendiendo la primera pregunta también, que pues no la hiciste directamente, pero pues está relacionada con lo que habías dicho. Yo creo que lo que nosotras tenemos que hacer un poco es no dejar de hablar de esas cosas y seguir hablándolas y hablarlas no solo como en este tipo de espacios, sino en los espacios con nuestros amigos, en espacios sociales en donde uno pueda sentarse a hablar con un hombre de qué es un feminicidio. El otro día tuve una conversación muy interesante, de hecho, con unos amigos que no entendían la razón de ser del feminicidio, no entendían por qué a las ¿Verdad? mujeres las ¿Verdad? mataban solo por ser mujeres y decían, pero entonces, ¿por qué no hay homicidio? ¿Por qué? Entonces, claro, entonces es sentarse a Sí, hablar y es mantener la sí, posición e intentar de verdad desde el respeto siempre, y pues pues sí, es explicar. chévere lo que tú dices porque me hace pensar en nosotros al principio, pues nos hacen preguntas que a veces uno dice, pero no, por favor, Claro, sí, sí, mm, pero es uno así cree que con, es algo que está súper claro y que uno sí, de verdad lo tiene internalizado sí, también porque pues yo vengo de una familia de la que estos temas se hablan y estos temas son serios y mm, pues yo creo que sobre todo mi papá es un hombre que está supremamente comprometido con la lucha de los derechos de las mujeres porque también tiene 2 hijas. ujú. Entonces, para mí es algo que yo doy por hecho, como todo Sí, el sí, mundo no, entiende lo que es un de feminicidio, acuerdo, pero de uno acuerdo. sale y se da cuenta que la gente de verdad no entiende, no lo tiene en la cabeza porque no se habla. Entonces, uno tiene que aprovechar esos espacios, todos los espacios que uno Sí, pueda sí, tener para sí, hablar de sí, esas cosas. sí, está bien, y sí. Es eso lo que hay que hacer, es que nunca rechazar una discusión, nunca rechazar una explicación, es que hay que entender que hay gente que sí, sí es cierto. Pero yo quisiera que ustedes me respondan un poco sobre si les parece importante la posibilidad de organizar un encuentro intergeneracional nacional, ¿no? Un gran encuentro. Yo he organizado encuentros feministas, yo, es decir,
varios, yo he asistido a varios, inclusive encuentros latinoamericanos de feministas, que hubo ya como 2 en Colombia. Pero pues eso me tiene mucho a corazón, ojalá antes de que muera yo, es decir, de encontrarme, es decir, tratar de encontrar realmente las jóvenes con esas preocupaciones que tienen, es decir, y que puedan hablar con sus abuelas feministas, pues eso me parece muy interesante porque además tenemos casi otro vocabulario a veces, Mm. de verdad. Sí. No, a mí me parece muy importante, sobre todo porque yo mucho de lo que veo en pues, mi generación, nuestra Sí. generación, es una gran cantidad de personas y de mujeres que aprendieron feminismo en redes sociales, Sí, en un sí, universo sí, digital que sí. aprendieron viendo videos y leyendo publicaciones y comentarios en un espacio que yo creo que por unas razones puede ser muy valioso, porque, por ejemplo, permite que estas conversaciones lleguen a personas que en su como entorno no virtual, sino en su entorno presencial, tal vez no las están teniendo, pero al mismo tiempo, pues crea cámaras de eco en la que la gente solo se rodea de personas que le confirman sus mismas opiniones. Ujú. El Hay una algoritmo. diversidad, claro, los algoritmos limitan la diversidad de personas que están involucradas en los temas que se están hablando de una forma muy drástica. Y menos, por ejemplo, para mí, un gran cambio en este frente, porque yo sí creo que mi primera aproximación al feminismo, porque yo no crecí ni en una familia ni en un entorno social en el que se hablaba mucho de género, sí fue por el mundo virtual y de las redes sociales, y eso me inspiró pues a empezar a tener conversaciones, pero sobre todo con mis pares, con mis amigas, con mis compañeros de colegio. Fue la llegada a la universidad donde me encontré de repente con una gran cantidad de profesoras, porque yo creo que es algo que es muy valioso en la Facultad de Literatura también, pero en la Facultad de Derecho lo pienso sobre todo porque creo que en Derecho he tenido una aproximación más Bueno, y fuerte el al derecho feminismo además en es los una de Andes. las Sí. disciplinas más patriarcales que hay. A Sí, nosotros nos tocó luchar con ellos en la nacional de una manera impresionante. Sí. sí, ¿no? Y es que yo creo que en mi percepción, al menos del derecho no antes, es que es una disciplina supremamente patriarcal, pero en la que hay una gran cantidad de mujeres y una gran cantidad de profesoras espectaculares que me han cambiado mi forma de pensar, que se han dedicado a enseñarle a hablar de género y a pensar en género y a criticar y a Bueno, me repensar las alegro. estructuras del derecho desde el feminismo y desde pues, teorías más críticas. Y yo creo que ha sido muy valioso ahí tener la perspectiva de personas mayores, no solamente estar hablando con pares de adolescentes o de 20 y pico años, sino de personas que ya han tenido una trayectoria y que han pasado por diferentes fases y que también le pueden dar a uno el mensaje de todas las cosas que uno cree que son retos nuevos a los que nos enfrentamos las personas, a los que nos interesa el género y que nos consideramos feministas, son versiones de cosas que ya han pasado en el pasado también. Ujú. Entonces, a nuestra generación nos llaman de cristal para Ah, sí. catalogarnos como Ujú. frágiles. Sin embargo, hemos resignificado ese término. Lo usamos para visibilizar lo frágiles que son los vínculos actuales y para exigir espacio para la salud mental y otros temas antes tabú. Siente que que a las luchas de las mujeres les pasó algo similar, en el sentido de que las infantilizaron o minimizaron para restarle seriedad a sus demandas. Pues a mí me parece interesante que hablen de generación cristal. Yo diría que no, yo no creo eso. Yo no creo que usted sea una generación cristal. Yo creo que han mostrado a veces sus determinaciones para cambiar el mundo de otra manera que tal vez sus abuelas, por supuesto, pero yo creo que eso no es. Lo que sí me parece interesante utilizar la palabra cristal es de pronto la fragilidad de los derechos de las mujeres. Eso sí pueden ser cristal. Es decir, hay que saber que todo lo que hemos ganado es susceptible de volver atrás y Claro. muy fácilmente. Inclusive, es decir, inclusive desde, porque yo me encontré hace poquito un señor súper de derecha en la Embajada de Francia, porque era el 14 de julio, la fiesta francesa. Bueno, y ahí yo lo conocía, era un señor súper de derecha, pero que va a tener un puesto importante en el actual gobierno, el nuevo gobierno. Y me acerqué a él. Yo dije, sí, voy a ir a hablarle porque no resisto. Entonces le diré, bueno, buenas tardes y todo eso, pero quiero decirles una cosa, doctor Tal. Em, yo le voy a decir una cosa. Tiene que saber que las mujeres no vamos a dar un solo paso atrás
en lo que hemos ganado. Entonces me miró con todo extrañado y me dijo, pero no, pero ¿cómo le parece? Que sí, que no. Le diré, sí, es decir, tiene que saber eso porque de verdad sabemos que es siempre posible de volver atrás, pero nosotros haremos todo lo posible para nunca volver atrás. Inclusive ustedes saben que tenemos muchos derechos que son constitucionales. De alguna manera, el aborto es una Sí, conquista constitucional. Claro que después me decía Florence, pero de todas maneras, aún las cosas constitucionales se pueden volver atrás porque se puede cambiar la la constitución, Constitución. evidentemente. En Francia, el presidente Macron puso el aborto en la constitución directamente. Aquí no está en la constitución, pero son fallos constitucionales. Pero parece que eso no impide la fragilidad de estas conquistas. Entonces hay que tener mucho cuidado y eso sí, hay que saber que todo lo que hemos ganado es susceptible de volver atrás muy fácil. Bueno, muy fácilmente no, porque yo creo que las mujeres también, y yo creo que a este momento, si pasa algo así, yo creo que hay generación mezcladas, haremos marchas, haremos cualquier cosa, haremos, es decir, en la Nacional hemos tenido mucha costumbre de marchas y de, es decir, de Plaza Bolívar y de ir a gritar en la Plaza Bolívar y en la carrera séptima. Eso yo creo que lo haremos a pesar de que yo veo ese feminismo. Lo que me preocupa, si quieren ustedes, las muy jóvenes, es que yo veo ese feminismo muy fragmentado, de todas maneras, lo veo muy fragmentado. Nosotros tenemos muy pocas relaciones con mujeres como ustedes, muy pocas. Es decir, estamos trabajando entre nosotras, discutiendo las investigaciones y todo esto, pero realmente no sabemos muy bien qué pasa en la cabeza de ustedes. Mm, sí. Entonces, lo cristal no es, no, yo no creo que lo cristal sean ustedes, yo no creo eso en absoluto. Yo creo que cuando las mujeres muy jóvenes, inclusive como ustedes, están decididas a que el mundo cambie, lo volverán a hacer. Ahora, yo no sé muy bien cómo funciona eso con las redes sociales que son tan ahora tan importantes. No sé muy bien, eso, bueno, ustedes lo sabrán. Pero lo cristal son los derechos, es decir, la fragilidad de los derechos que hemos ganado, eso lo tenemos que saber, todo lo que hemos ganado es susceptible de volver atrás. Sí. No, y es que a mí me parece muy interesante también y un reto adicional a esto de combatir la fragmentación de el feminismo, que el discurso de protección de los derechos e intereses de las mujeres se ha comenzado a adoptar por muchos actores que están actuando contrario a esos mismos derechos e intereses. Entonces, muchas de las medidas que estamos hablando que resultan regresivas para respecto a todos los logros pues, que ha alcanzado el movimiento feminista, se aboga por ellos empleando un discurso de proteger a las mujeres, de actuar en lo que está en su mejor interés, y pues claro, aquí es donde se empieza a transformar. Entonces empieza a ser, por ejemplo, estoy pensando mucho en ciertas manifestaciones de lo que llaman a veces feminismo cultural, que parte de como unas diferencias intrínsecas y naturales y esenciales entre hombres y mujeres, y como de esa diferencia muchas veces se habla como no. Entonces, por ejemplo, cuando se empieza a hablar, por ejemplo, de vamos a reivindicar la gentileza, vamos a reivindicar la domesticidad, porque por mucho tiempo se han desprestigiado estos valores por ser femeninos. Vamos a reivindicarlos y la forma de reivindicarlos resulta siendo dar pasos atrás en materia de traer a las mujeres al espacio público, acceso a las mujeres al empleo y a independencia económica, por ejemplo. No, y lo que yo también veo de ahí es que todo depende un poco desde donde se le juzgue, porque cuando, o sea, lo que tú hablas de la gentileza y de todos esos valores como que se quieren reivindicar, eso lo hablan como para devolvernos. Ujú, Ahora, también hay que pensar como, por ejemplo, lo voy a hablar desde mi caso. Yo quiero ser mamá. Mi mayor sueño en la vida es ser mamá. Me encantaría. Pero cuando yo lo hablo, es hay 2 lugares desde los que se puede entender. El lugar en donde las mujeres están destinadas a ser mamá y claro, tú deberías ser mamá. Y el lugar en donde, pues, si uno entiende la generación en la que estoy, muchas mujeres no quieren ser mamá, entonces es algo revolucionario. Es no puede ser, tú quieres ser mamá de verdad. Entonces, claro, eso depende mucho también, yo creo, de la educación. Entonces, ahora que estamos hablando de cambios en la educación pública y demás, yo creo que
si estamos hablando de regresiones, una de las peores regresiones que uno puede llegar a tener es volver a la educación católica, porque al final del día, pues el catolicismo desde Colombia se enseña que hay una diferencia muy grande entre mujeres y hombres y se quiere reivindicar esos valores de las mujeres, la mujer callada, la mujer que debe ser madre. Sí, Sí, claro, pero claro, sí, sí, pero es muy lindo lo que tú acabas de decir, me parece lindo porque son ustedes que se van a volver revolucionarias. Claro, Las mujeres que ahora tienen que ser volver. madre entonces es Sí, lo es lo revolucionario, ya no es lo revolucionario. normal. Pero tú tienes toda la razón, eso es ridículo decir que entonces van a volverse católicas y no sé qué. No, Es ridículo, uno puede tener ese deseo de ser mamá y exacto. ser Y uno revolucionaria puede ser y seguir con gentil. los cambios, sí, justamente. Sí. Es decir, me parece eso, sí, es una cosa, pues, pero me parece muy, muy chévere. Sí, yo creo que es un momento, entonces sí, que evidentemente estamos en un momento complicado de punto de vista también demográfico, porque hay muchas, porque pues lo de la natalidad ha dado un salto impresionante, está muy, muy, muy bajo en Colombia. Cuando llegué, cada mujer en Bogotá era como 6 o 7 hijos por mujeres cuando llegué a Colombia. Actualmente es 0,1 en Bogotá, ¿no? Hijos por mujeres, que es absolutamente, diría, catastrófico así demográficamente y económicamente, ¿no? Yo no soy economista ni nada de esto, pero yo sé que eso plantea enormes problemas, por ejemplo, para la pensión de ustedes. Claro. ¿Quién sí. Bueno, yo sí pude tener una pensión, pues soy pensionada, pero yo siento que inclusive mis hijos están preocupados, es decir, eso evidentemente tiene implicaciones hasta ahí. Y del hecho de que la población envejece, evidentemente, pero sí es muy interesante esto de justamente lo que significa hoy día la maternidad, es muy interesante y la maternidad puede ser supremamente, sí, revolucionaria en miles de sentidos, es decir, eso no significa porque uno quiere ser mamá que se va a volver de ir a la iglesia cada domingo y ser De acuerdo. en absoluto. Inclusive necesitamos madres, es decir, madres feministas. Eso, en mi generación todas éramos madres feministas, todas éramos madres, ¿no? Feministas. Em, y hay otro problema también que yo quisiera, que me parece que tenemos que abordar, lástima que no hay un compañero masculino con nosotros, es el papel de los hombres un poco, ¿no? El papel de los hombres en lo que quisiéramos seguir, como para avanzar, ustedes necesitan a los hombres, es evidente. Es decir, no podemos seguir avanzando solas. En mi época sí había que hacerlo, a un momento había que cortar a veces, ¿sí? Porque era tan fuerte el patriarcalismo, el colonialismo, es decir, no se imaginan, cuando me invitaban en cosas de radio, el 8 de marzo y todo eso, a un momento me tocaba decir a los periodistas, pero ¿por qué me invitaron? ¿Me van a dejar hablar? Porque ellos sabían todo, ¿no? Te explicaban todo. Claro. O cuando las primeras peleas que tuve con lo del aborto, es decir, era tenaz, me invitaban en cosas de radio, es decir, y con mujeres que habían traído fetos de plástico para decir, mire lo que va a asesinar esta mujer. Es decir, entonces nos tocó aprender a debatir de una manera impresionante, ¿sí? Es decir, y fue muy duro, a veces terriblemente duro, sobre todo que en ese momento no tenía la doble nacionalidad ni nada. Yo decía, miércoles, me van a echar del país, pues si sigo así me van a echar del país. Pero no tuve la suerte de ser muy apoyada por la Universidad Nacional. Entonces, es eso, yo creo que necesitan ustedes también trabajar con los hombres de la generación de ustedes. No debe ser fácil, no sé cómo es, a pesar de que creo que, pero mire, tengo una teoría, no sé si la comparten, yo no creo que los hombres yo no creo en los hombres que dicen, yo soy feminista, yo no creo que ningún hombre puede ser feminista, lo que los hombres pueden ser es solidarios con nuestras luchas, ¿sí? Feministas no, tienen, es decir, la historia de nuestro cuerpo, la historia de nuestro cuerpo, nuestra historia, ¿sí? Es decir, toda esa historia larga desde la colonia y todo eso es apasionante, hay que conocerla. Es decir, también mi feminismo fue muy metido también, a mí me apasiona la historia. Entonces, eso me parece súper chévere, pero bueno, las jóvenes menos, yo creo que tienen otras, pero es importantísimo trabajar con sus compañeros, con los hombres. No sé cómo son con ustedes, ¿cómo son? Pues la verdad, al menos el grupo de hombres con los que yo me rodeo, yo soy muy selectiva con la gente, ¿no? Sí. Entonces, el grupo de hombres con los que yo me rodeo, pues puede que tengan algunas opiniones distintas, obviamente, pero yo al menos
no sería capaz de relacionarme con un hombre que no sea no comparte. solidario, que no sea solidario con la lucha feminista, porque es un tema sumamente importante para mí y es un tema que me parece trascendental en mi vida, porque al final, pues eso va a terminar determinando, o sea, va a terminar, sí, como Sí, estableciendo mi vida, sí, no, dependiendo de claro, esa lucha, claro, depende claro, si yo en 50 años claro, voy a poder votar. sí, claro. Entonces es, ¿Y tú, pero es tus importante compañeros? hablar. Sí, ¿y tus compañeros? Eh, no, pues es que yo creo que hay de todo. Yo creo que todavía sigue habiendo Claro. una cantidad importante de hombres que tienen un rechazo al feminismo, a hablar de género. Hay unos que no es de pronto un rechazo como político, visceral, sino por ejemplo hay unos que les da pereza, Meterse en este que se tema. sienten como hostigados Sí, sí. por otra vez toca Y que hablar de las sienten que es un tema que mujeres. no conocen. Y para los Claro. hombres eso es Mm, muy duro, no mm, poder responder a Y decir, sí. no, también sí, intimidados, porque muchos hombres se sienten intimidados porque creen que no pueden entonces hablar de las luchas feministas, mm, porque eso es algo que le pertenece exclusivamente a las mm, mujeres. Y aunque yo estoy en parte de acuerdo contigo en que un hombre tal vez no puede llegar a considerarse feminista, sino solidario con las luchas, eso no le impide a él salir y hablar de las cosas. Ahora, yo creo que también los hombres logran solidarizarse con la lucha feminista en el momento en el que algo les pasa. Algo le pasa a su sí, mamá, algo le pasa a su Mm, hermana, algo mm, les pasa a sus hijas, a sus novias. En ese mm. momento entienden la realidad de las cosas, que eso no es un hecho aislado y que le pasa a muchas mujeres. Eso es cierto, tú tienes toda la razón. Si mm, les pasa algo de este, sí, esto ahí empiezan a reflexionar un poco Claro, más, sí, evidentemente. no. cuando ellos se ven afectados. Pero yo también he visto, o sea, pues claro, están estos Sí, que digo que están hostigados de hablar de género, que no les interesa o que tienen sí, un rechazo como político, que no están de acuerdo con el feminismo. Pero yo también he podido conocer, por ejemplo, muchos hombres que fueron criados por mujeres feministas. Así ya, sí, Sí, claro, ustedes tienen sí, mamás súper sí, jóvenes. claro, claro. Las claro. madres de ustedes, ¿cuánto tienen? ¿40 años? 50. 40, 50. No, Bueno, no me deja sí, decir acá, pero sí, por ahí. Pero sí, pero, o sea, yo he tenido muchos compañeros que son hijos de mamás feministas que claro. estuvieron expuestos a Que son nuestras conversaciones sobre hijas, género. porque soy Claro, abuela de ustedes, yo sí, que son sí. nuestras hijas. Las Mm. madres Sí, de ustedes son sí. mis hijas. O que por presencias Sí, que claro, estuvieron claro, en su educación y en su crianza, estuvieron expuestos a estas ideas del feminismo desde pequeños. Y yo sí creo que eso se nota. claro. Total, Sí. Por ejemplo, la total. lucha, una de las más duras para nosotras, evidentemente, fue la lucha a los derechos sexuales y reproductivos, Ujú. evidentemente, la lucha por el aborto, ¿no? Pero muchas de las generación de las madres de ustedes vinieron a recurrir a nosotras, ¿no? Es decir, les Claro. tocó y es decir, venían y hablaban con nosotras y cada vez que había un avance en ese sentido venían a felicitarnos y a estar felices porque, es decir, eso, ustedes saben que Colombia hay 5 países en el mundo como Colombia, Francia está muy atrasado en relación a Colombia, ¿no? Mm. 24 semanas, es decir, es 3 meses, es 4 meses, es decir, donde está una EPS no tiene derecho de preguntarle nada, es decir, en 5 días tienen que poder que ustedes puedan Mm. abortar en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Lo que no está pasando exactamente, Mm. ¿no? Sí, Tenemos mucho trabajo todavía con la CPS, con todo es y va a ser probablemente cada vez más difícil con ese nuevo gobierno. Eso claro. eso De es lo No, que es, acuerdo. sí, pues ese es el siguiente paso que tenemos. O sea, ya sí, tenemos la sentencia, pero hay que hacer que no se quede para enmarcar, que se pueda claro, materializar. sí. Sí. Entonces, ¿dónde tienen puesto frente a este panorama? ¿Dónde tienen puesto su energía? Y hoy, pues, ya me lo han respondido un poco. ¿Cómo están convirtiendo esa postura crítica en iniciativas concretas de cambio? Si ustedes, por ejemplo, tienen grupos para trabajar, como yo, el grupo Mujeres Social, tienen grupos de mujeres donde se reúnen para leer las cosas, para trabajar, para ¿sí? Mm. discutir sus investigaciones y todo eso. Pues yo en la universidad he tenido la oportunidad maravillosa de irme acercando a una iniciativa que se llama Proyecto Digna, que está enfocado en trabajo y género. No sé si Antonia ha sido hablar de Digna en la facultad, pero si no. Se No. llama He Proyecto oído Proyecto hablar Digna. de Paca y de No es normal, de Mm, esas dos, pero de Digna todavía no. Digna como dignidad. Y está enfocado en temas de trabajo y género y está pues liderado por profesoras de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Economía y se encarga de trabajar una tonelada de temas interesantísimos, lo recomiendo para ustedes y también para cualquier persona que esté viendo este video que esté interesada.
estudian temas, por ejemplo, de protección a la maternidad en el trabajo, de la articulación del trabajo formal con las responsabilidades de cuidado y también pues con el trabajo informal, de las barreras, por ejemplo, de acceso a que enfrentan las mujeres, por ejemplo, para las pensiones, que es un tema bastante importante. Las mujeres se pensionan menos que los hombres en Colombia y Sí, en gran claro. parte por todas las responsabilidades de cuidado que le impiden tener esa seguridad después en la vejez. Y yo creo que esa ha sido una experiencia espectacular porque me ha puesto en contacto con muchas, pues sí, profesoras y mujeres que tienen mucha más experiencia que yo en estos temas y que llevan Sí, hablando de pues, sí, género no, claro. muchísimo más tiempo. Por ejemplo, yo, bueno, a mí me ha ayudado mucho también para poder, bueno, tuve un periodo de mi vida donde hice miles de viajes en Colombia. Creo que hice charlas en Colombia desde Leticia hasta en La Arena, porque no había, en San Andrés, me acuerdo, no encontramos un salón suficientemente grande para la charla. Entonces les dije, vamos a la playa. Y todas Mm. nos sentamos en la arena. Y sí, es decir, y estuve en todas partes, realmente. Pero también lo importante quisiera decirles, yo no sé si a ustedes, es que tengan un grupo de apoyo, un grupo. Yo, por ejemplo, tengo una cosa, bueno, tengo mi grupo Mujeres Sociedad, que son universitarias de profesoras de la Nacional, todas ya pensionadas, pero pues que son académicas. Mm. Pero también abrí un grupo donde están invitados cuando quieran, que tiene ya 20 años, ¿no? Que se llama Café con Mujeres. Café con Mujeres es un grupo cada 15 días, los jueves en un café de Bogotá, donde tenemos temas por semestre, donde tenemos temas que tocan a las mujeres, ¿no? Invito gente especialista, a veces yo lo hago yo, el café, y es muy rico porque es muy intergeneracional, justamente hay mujeres de mi Ujú. edad y hay mujeres de la edad de ustedes que vienen y que están encantadas y porque es un ambiente de café, no es una clase, no hay tareas que hacer. Vienen a escuchar tomando café. Entonces, eso es muy importante, ¿saben? Es decir, para seguir en relación con mujeres, seguir, pues ahí. No es un club de lecturas, ¿no? Pero nos intercambiamos libros. Tú has leído el último libro de Pilar Quintana, Noche Negra, etcétera. Es decir, y Ujú. discutimos sobre esto. Yo siempre abro el café con 2 o 3 con introducciones sobre un poco el ambiente del país a este momento, 2 o 3 temas fuertes que están circulando. Leo mi columna del Tiempo, se discute sobre la columna del Tiempo y después hay un tema. Sí, hay un gran tema. Por Mm. ejemplo, la próxima vez va a ser Manuel Velandia, que ustedes probablemente no conocen, es un señor que tiene casi mi edad, es el que abrió el camino a la homosexualidad en Colombia. Ujú. Entonces es sobre la historia de la homosexualidad, pero de la vieja historia, ¿no? ¿Qué pasaba en los años 50, 60 con la homosexualidad en Colombia? Ujú. Todas estas historias son apasionantes, ¿no? También va a haber una charla con Vlado y conmigo sobre Aleida. Yo estoy buscando a alguien que nos hable de Mafalda y no encontré, pues que adoro Mafalda, fue una de mis modelos en la vida, fue Mafalda, que no es feminista, ¿no? Mafalda es una mujer abierta al mundo completamente, que representa una generación, la de mis hijos, digamos, que podían jugar fútbol en la calle con sus amigos, con Felipe, eso es lindísimo. Y Mafalda ahora debe tener como 60 años, ¿cierto? Y yo me inventé una Mafalda que en Berecia y debe trabajar muy, en una ONG como ustedes, ¿no? Seguro. Pero pues hay temas muy chéveres sobre el aborto. Hemos tenido muchas conversaciones sobre, también invito a veces mujeres como Piedad Bonet, como Pilar Quintana, como también, y hay temas difíciles a veces. Es muy chévere. Entonces, si quieren, también están invitadas. Sí, es en Mm. Chapinero, ¿no? Es en Quinta Camacho. Listo. Entonces se toma un croissant y Sí. un café. No, sí, me Y parece. eso no, Ajá. hablaba de eso porque es importante. Sí. Seguir, tener un grupo que los Sí. alimenta, que hay Sí. preguntas, que Mm. inclusive ustedes mismas pueden abrir un Mm. grupo. Sí, que sea comunidad, que no sea Sí, solo exacto, exacto. la movilización Así, organizada de no, no, sí, proyectos, claro. sino Y que pueden venir sí. gente muy distinta. Ahí Mm. vienen
niñas muy jóvenes, a veces de Ciudad Bolívar, por ejemplo. Tengo dos niñas de Ciudad Bolívar que tienen una vida completamente distinta, inclusive de mujeres, sí, como ustedes, evidentemente, y vienen mujeres de mi edad también. Es muy intergeneracional. Entonces es muy interesante y son mujeres que leen, ¿no? De todas maneras ahí, que leen, que están al corriente, que están, es muy bonito. Eso es importante, Sí, sí, es importante. sí. ¿Qué más no hemos dicho? También quería, sí. Sí, ahorita hay un gran problema también, es que nos acaban de decir Naciones Unidas que toca más de un siglo para cerrar brechas. Eso es tenaz, ¿no? Es decir, más de un siglo para cerrar las brechas. Brechas Sí. políticas, brechas violencias, brechas, es decir, de participación ciudadana, brechas, un montón de brechas que todavía estamos muy mal. Es decir, no toca tampoco decir ya nos ganamos todo, ya, uy, no, ya el aborto y todo eso, sí, de acuerdo. Pero pues les decía, el espacio de la política es el espacio por excelencia de los hombres y eso no lo sueltan. Tienen una dificultad para soltar eso, la política. Y es un escándalo que en el Congreso haya, no haya 50% de mujeres o un poco más, inclusive, ¿por qué no? ¿Sí? Porque en el Congreso se discute leyes de la vida cotidiana de los colombianos y de las colombianas. Entonces son los hombres y mi posición es que las mujeres no habitamos el mundo de la misma manera que los hombres. Entonces tenemos que estar presentes cuando se decide sobre leyes. No habitamos el mundo de la misma manera. Es que es eso lo apasionante, además. Sí. Es eso lo chévere. Sí. Pero que los hombres que entiendan eso, que no habitamos el mundo como ellos, y no lo Y habitamos ni como siquiera el ellos. mundo, sobre todo si uno se fija en una ciudad como Bogotá, pues Sí. dicen, "Uy, las mujeres no habitamos Bogotá de la misma manera que los Pero hombres". por supuesto que Nunca. no, que O no, sea, que no. nos tenemos que pensar las cosas Que 3 no. veces más, tenemos que tener muchas más precauciones, salimos, creo yo, con más susto a que nos pase cualquier cosa que los Y hombres. la economía del cuidado. La acuerdo. economía Sí. del cuidado, es decir, es impresionante. Estamos aportando 20% del PIB, nosotras, es decir, Sí. simplemente, es que yo les digo a veces a la gente, cada vez que abro mi cortina, cuando me levanto por la mañana, a las 6 de la mañana o algo así, hay una mujer al frente que está barriendo el andén. Es decir, limpiamos el mundo, alimentamos el mundo, cuidamos el mundo. Es decir, es impresionante lo que estamos. Sí. Pero eso, por ejemplo, para los hombres, cuando se les explica eso, dicen, ay, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso es muy lindo. Eso es gracias a la gran economista Cecilia López, ¿no? Que nos enseñó lo de la economía del cuidado. Me acuerdo de las primeras clases con ella, la invitábamos, ¿no? Porque nunca fue profesora en la Nacional, pero la invitábamos y la primera vez que nos habló de la economía del cuidado es que era algo, porque no lo habíamos pensado. Imagínense eso, no lo habíamos pensado, no, tranquila, Sí, no lo claro, habíamos claro. pensado, es decir, que sí, que se aporte a la economía que estamos haciendo mercado, es decir, limpiando la Claro. casa, lavando 2 tazas de café, es decir, inclusive si tienen una señora en la casa que viene a ayudar, pero de todas maneras esta señora también está limpiando el mundo todo el tiempo. Es decir, es impresionante lo que... Y ella nos había hecho un esquema, me acuerdo que nos dejó así, dijo, mire, si todas las mujeres de Colombia un día hacen una huelga de un mes de trabajo doméstico, la economía el se cae. país. La economía se cae, el petróleo, todo se cae, todo se cae. No hay nadie para llevar el niño al pediatra. No está preparada. No, yo no sé el niño si va al colegio o no. Yo no sé si el bus está pasando, no sé. No, la máquina de lavar está llena de ropa sucia, pero pues ya no hay jabón. Ya no hay jabón. Sí. No, claro, porque son especies de esas instituciones del trabajo y de la economía que están hechas es para proteger de el trabajo acuerdo. tradicionalmente realizado por los Y sabe hombres. qué, explicar eso a las mujeres es maravilloso. Bueno, su Claro. mamá, si sus mamás saben eso, pero a las mujeres de pronto que trabajan en su casa es formidable. Lo que entienden es que abren los ojos y dicen, ay, verdad, doctora, no lo había pensado. No lo había Claro. pensado. No, y el trabajo de las 45 madres. minutos, ¿no? Sí. Dicen. Sí, y el Porque trabajo de usted- las madres, que también Sí, es un trabajo que se da por sentado impresionante. y que yo creo que ni siquiera, o sea, cuando los hijos no lo pensamos mucho, sino hasta No, que somos lo no, suficientemente no, grandes para entenderlo, no, pero es algo claro. que damos por sentado y que los padres al final, por más comprometidos que estén, terminan pues dándolo también por sentado. Claro. Es algo pues tu responsabilidad por Las ser madre. mujeres cuidadoras de los Sí. viejos. Es
Es decir, ¿quién cuida a la Las abuela? niñeras. La niñera, sí, todo eso. No, es que es... El cuidado de los bios que va a ser uno de los grandes retos que Sí. nos va a tocar Sí. cuando tengamos, Sí. sí, una Yo población sí siempre he envejecida. soñado así, a veces que quisiera organizar una huelga de mujeres, una huelga de 8 días nomás, de todo, ¿no? Ya, ¿no? No, pues no, te vamos a la casa, no hacemos nada. Mm. A ver, ¿ah? Los Sí. hombres que llegan y No, encuentran sí. la máquina, la cosa de para lavar ya todo lleno, la máquina de... Mm. En fin, entonces, pensar también esas, cerrar brechas, ¿no? Que es un gran tema, cerrar brechas. Si Sí. nos dicen que falta Sí. un siglo. Y entender que por eso toca seguir hablando de feminismo y que el Pero por feminismo, supuesto, claro que existe y que es- no hay que cambiar la palabra, lo porque la podemos, lucha continúa, sí, sigue, sí. toca cerrar esas brechas y toca hacer un Podemos montón de decir que cosas. si no les gusta a la gente que eso es un tema del feminismo, es un tema de la economía, es un tema de, sí, pero pues sí, es un tema central del feminismo actual, cerrar brechas. Bueno, Bueno. pues me encantó encontrarme con mujeres muy jóvenes. Voy a seguir luchando para hacer un encuentro intergeneracional. Tengo, pues a veces pensado ir a hablar con Naciones Unidas, con ONU Mujer. Yo he organizado ya cosas grandes con ONU Mujer, que es complicado porque actualmente no hay plata. Mm. No, hay muy poca plata. Pero pues voy a seguir hasta donde pueda. Me parece absolutamente fundamental. Piénsenlo ustedes también y ayúdennos con eso. No, médico, encontrarlas. Muchísimas No, gracias, gracias a Domi. ti. Sí, No. increíble.